Continuem amb la ronda d'entrevistes per conèixer els candidats i candidates a la Cambra Alta. Ens acompanya als estudis d'IV3 a Maó la candidata d'Unides Podem al Senat per Menorca, May de la Concha. Bon dia. Vostè ha estat fins ara diputada en el Congrés. Què pot aportar al Senat? El Senado es la única Cámara en que Menorca tiene una representación propia. Es decir, cuando se eligen senadores, se elige un senador o una senadora por Menorca, no por Islas Baleares, no por el conjunto del Estado, por Menorca. Con lo cual me parece una oportunidad única de ir a hablar de las cosas de Menorca, de defender las cosas de Menorca y también de luchar para que se convierta el Senado en lo que tiene que ser, que es una Cámara de representación territorial. Creo que puedo aportar pues toda la experiencia, porque la verdad es que las instituciones en Madrid, tanto el Congreso como el Senado, son auténticos laberintos y se tarda un poco en saber cómo funciona aquello. Creo que puedo aportar toda esta experiencia, todo el trabajo que he hecho en comisiones que tienen mucho que ver con Menorca, como es la Comisión de Infancia, como es la Comisión de Cambio Climático, como es la Comisión de Consumo, todo el tema de la alimentación, de la soberanía alimentaria. Y para mí sería un privilegio poder estar allí y defender esta vez los intereses de Menorca, porque en el Congreso estamos para los intereses generales de toda la población del país, cosa que a veces desde aquí entiendo que cuesta entender, pero que es así. Y en cambio en el Senado podemos hacer un enfoque totalmente menorquí. Analitzem ara amb més detall el seu programa electoral. Tenen un ample ventall de mesures en matèria d'energia i contra el canvi climàtic. Ara vostè en feia referència. Volen tancar totes les centrals de carbó abans de final del 2025, però amb una condició: per cada lloc de treball que es perdi en aquestes centrals, se n'haurien de crear dos en condicions laborals idèntiques en la mateixa comarca. És això factible? Com es podria aplicar al cas de Menorca? Mire, la cuestión del cambio climático, me alegro mucho que me pregunte por ella, porque para mí es el asunto del siglo, es el tema del siglo. Tenemos a un montón de niños y de niñas, y de jóvenes también, pero algunos son niños y niñas en las calles pidiéndonos a los políticos que por favor hablemos de esto. Y es cierto que se habla poquísimo de esto, para la importancia que tiene, la repercusión que va a tener en la vida de todos, y en el caso de Menorca representa, a la vez que una crisis climática, representa una gran oportunidad. Menorca debería ser el ejemplo de lo que puede ser, de lo que puede ser la vida, de lo que puede ser una vida en equidad para las personas que viven en la isla, de una tierra cuidada, de un cultivo ecológico, de un agua limpia para todos, de un aire limpio, de una movilidad sostenible. Menorca ya es ejemplo en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hemos estado con la cuestión del 0 a 3, que se ha tramitado tanto en el Parlamento de Baleares como en el Congreso, porque si no vienen recursos suficientes, estas cosas se quedan en papel mojado. Menorca, en la cuestión de 0 a 3, ha sido un ejemplo para todo el mundo. Lleva un camino recorrido muy superior al resto de las islas. Se ha demostrado que se puede hacer. Pues Menorca debería ser este ejemplo en todo, en soberanía alimentaria, en transporte, en equidad, en igualdad para todo el mundo, que todos los niños tengan las mismas oportunidades, nazcan donde nazcan. Y el cambio climático es un reto que desde aquí se podría gestionar cantidad de investigación, de jóvenes que vuelvan aquí, de jóvenes muy preparados que tenemos trabajando en Noruega, trabajando en Alemania, trabajando en Inglaterra, que vuelvan aquí, que haya un think tank, porque las energías renovables están todavía en pañales y hay que investigar muchísimo más para que esto se pueda implantar de forma que tampoco tenga una repercusión tan grande sobre el territorio ni sobre el paisaje. Así que los puestos laborales que se podrían crear en Menorca son muchísimos, tanto en la cuestión de soberanía alimentaria, de producto local, como de investigación, como de nuevas energías, como de nueva movilidad. No somos tantos habitantes aquí en Menorca, somos 90 y pico mil. Es una isla pequeña. Si aquí no somos capaces de aunar el interés del territorio con el interés de las personas que vivimos aquí, con la igualdad laboral, con la equidad de los niños, apaga y vámonos. Creo que es una ocasión única
para que Menorca sea ejemplo de todas estas cuestiones. Pel que fa al transport, en el seu programa electoral fan una aposta clara pel tren, però quina és la proposta per a territoris illencs on el vaixell i l'avió són fonamentals? Bueno, en el caso de Mallorca el tren es importante y está en un estado pésimo, tanto de frecuencias como de instalaciones, con lo cual allí se podría mejorar muchísimo. En el caso de Menorca, no puede ser que tengamos un vehículo por habitante prácticamente. No puede ser que de repente haya 1 millón de vehículos en Baleares, sin contar los de Rentacar que no están en esta cuenta, o sea que son en temporada alta muchísimos más. Aquí yo soy usuaria de autobús, no tengo coche, y le aseguro que es un poco heroico funcionar con el autobús. Si las líneas fueran frecuentes, si los autobuses fueran eléctricos, estoy segura que muchísima gente los usaría, muchísima gente. Es increíble que no haya una conexión directa de bus desde Ciudadela al aeropuerto. Los buses de las 7 de la mañana, que son los más importantes, el de Mallorca, el de Palma, el de Barcelona y el de Madrid, que salen a las 7. Si quieres coger ese avión, tienes que ir en coche, o tienes que ir en taxi, o tienes que dormir el día anterior en Mahón, lo que parece un sinsentido. Entonces, la movilidad dentro de la isla no sería difícil de gestionar de una forma ecológica, con vehículos eléctricos y con unas frecuencias que permitieran el uso de toda esta gente que tiene que ir en coche a todos sitios. También para los turistas que vienen, cuando llegan al aeropuerto, como no hay opciones, todo el mundo acaba alquilando un coche. Y esto es que no nos lo podemos permitir, y en el futuro, si esto siguiera así, exigiría desdoblamiento de carretera, más ocupación de territorio, y no nos lo podemos permitir. El asunto del avión también necesita investigación, porque los aviones, tal como funcionan ahora mismo, tienen un gasto de CO2 que no nos lo podemos permitir a medio plazo. En Suecia, creo que es la semana pasada o la anterior, ya han puesto un impuesto ecológico. Cada vez que subes un avión pagas, me parece que son 39 euros. A lo mejor se pueden tener aviones pequeños, eléctricos, entre islas, barcos, todo esto hay que estudiarlo. O sea, no se trata de que Podemos tenga la solución mágica para todo, se trata de que tiene la voluntad política y la promesa de que queremos estas cosas. ¿Cómo las queremos? Para eso hay muchísima gente técnica especializada que nos puede ayudar y, repito, la juventud formada que tenemos, la primera generación menorquina que tiene una formación tan completa y que se han tenido que ir fuera a trabajar, queremos que vuelvan y queremos que colaboren para que esta isla sea este ejemplo para toda Europa. Ara que vostè feia referència als imposts, parlen d'una reforma àmplia, una reforma fiscal àmplia, amb l'objectiu de recaptar prop de 40.000 milions d'euros més a l'any. Toquen també pràcticament tots els imposts, inclòs el de patrimoni per gravar les grans fortunes. Bueno, hay un impuesto que es muy injusto, que es el IVA, porque el IVA todo el mundo paga lo mismo, da igual los ingresos que tengas, tú el IVA lo pagas en un producto de igual manera. Con lo cual nosotros queremos bajar esos impuestos del IVA en lo que son productos de primera necesidad, veterinario, medicamentos, en todas estas cosas que son de primera necesidad y que todo el mundo tiene que utilizar, que el IVA pase a reducido o a muy reducido. Es decir, si tiene que pase al 4, por ejemplo, ¿no? Ahí ya hay una bajada de impuestos muy importante para la mayoría de la población. Sin embargo, queremos subir los impuestos a la gente que tiene unos salarios muy altos, que representa quizá un 3, un 4% de la población. Y en el caso del impuesto de sucesiones, solo a gente que tenga herencias por encima de 1 millón de euros. Que no nos engañen este discurso de ayer que oía en el debate de ¡ay, cuidado que Podemos le va a subir los impuestos a las clases medias! En absoluto, muy al contrario. Y por supuesto a la banca. I per supuesto a la banca. Ara que em fa referència... Sí, li volia preguntar precisament per aquests imposts a la banca que prometen. Alguns partits adverteixen que finalment les entitats financeres ho repercutiran en els seus clients. Com es podria evitar?
Bueno, yo creo que no puede ser que la banca tenga un poder por encima del Parlamento. No puede ser. No puede ser que la banca diga, no me subas los impuestos porque entonces yo le subiré los impuestos a los clientes. Esto se tiene que acabar y creo que Podemos es el único partido político ahora mismo que está absolutamente dispuesto a plantarle cara a las financieras, a las eléctricas y a la banca. La cuestión de los salarios no se trata solo de cuánto ganamos, que por supuesto es importante, sino de cuánto dinero nos quitan cada vez en cada recibo. ¿Cómo puede ser que en la factura eléctrica estemos pagando, da igual si encendemos las bombillas, si no encendemos las bombillas, esa cantidad de dinero a las eléctricas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la banca, que no está pagando impuestos, que nos debe 60.000 millones de euros, esté ni siquiera insinuando que si les subimos los impuestos o si les hacemos pagar impuestos de sociedades lo van a repercutir en los clientes? ¿Cómo es esto posible? Claro, teniendo en cuenta que durante 40 años los partidos han financiado en la banca, es decir, les deben dinero, pues a lo mejor cuando le debes dinero a alguien andas con mucho cuidado con lo que le dices. Pel que fa a l'habitatge, Unides Podem proposa intervenir al mercat del lloguer per impedir que hi hagi pujades abusives. Com s'aplicaria aquesta mesura a zones com Menorca, també a la resta de les illes, on hi ha un component fortament estacional? Bueno, en Menorca hay muchísimas casas vacías, muchísimas. En las negociaciones que tuvimos para los presupuestos generales autonómicos con el Partido Socialista y con MES, ya se estuvo hablando de esto y sería muy interesante hacer, lo primero, como hay un censo de población, hacer un censo de vivienda. ¿Cuántas viviendas están cerradas y por qué motivos? Yo creo que lo ideal es una colaboración entre las instituciones, los ayuntamientos, el Consell y también los propietarios. Yo viví en Londres hace muchos años y hubo un programa que funcionó muy bien en que el council, o sea, lo que sería el ayuntamiento, identificaba viviendas vacías y hablaba con los propietarios. Les decía, mira, tu vivienda no está en condiciones para alquilarla ahora, nosotros te la rehabilitamos y te garantizamos que vas a cobrar tu alquiler cada mes. Nosotros nos responsabilizamos. Eran como una especie de intermediarios. Y cuando acabe el contrato de este alquiler, te garantizamos que te devolvemos la casa tal como estaba. Esto hizo que muchos propietarios que tenían viviendas vacías y un poco abandonadas, se metieran en el mercado del alquiler para todo el año. Creo que en Menorca esta medida sería especialmente interesante, porque teniendo tanta vivienda vacía, sería una pena tener que empezar a ocupar más territorio para nuevas construcciones. La medida de que de las nuevas construcciones que se hagan, las nuevas promociones, un 30% sea para vivienda social, me parece que también puede tener bastante peso. Bueno, en el tema de vivienda, los compañeros en el Parlamento ya saben que han hecho muchísimo trabajo y que de todo esto no estaríamos hablando, no se hablaba nunca antes, si no hubiera aparecido Podemos en las instituciones baleares. Senyora de la Concha, ens queda molt poc temps, li demanaria brevetat a les respostes. Altres partits d'esquerres presenten davant l'electorat com el vot útil per frenar el bloc de dretes. Què els diria vostè als electors? Yo a los electores les diría que apliquen el sentido común, que piensen por qué en 40 años tantas cosas no se han cambiado. La pobreza infantil no es de ahora. La pobreza infantil en la época más boyante de España, en el boom económico, existía igualmente. Que piensen por qué nunca se ha aplicado la Constitución tal como la tenemos en el 78. ¿Por qué no se ha garantizado que la vivienda sea un derecho de ciudadanía? ¿Por qué seguimos discutiendo si las pensiones le subimos el IPC o no le subimos el IPC? ¿Por qué no se ha hablado de cambio climático hasta que los chavalitos han salido a la calle? Que es una vergüenza que tengan que venir los niños a decirnos las verdades. ¿Por qué todo esto no se ha hecho? ¿Y cuándo se ha empezado a hablar de todo esto? ¿Y cuándo se han conseguido algunas cosas en estos 10 meses a partir de que Podemos
y el Partido Socialista han hecho unos acuerdos, han hecho unos pactos. Es decir, si quieren cualquiera de estas cosas, les parecen importantes, és molt important que voten a Unides Podemos. Mai de la Concha, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, candidata d'Unides Podem al Senat per Menorca. Moltes gràcies. Bé, fins aquí les entrevistes d'avui. Nosaltres tornem demà amb més candidats al Senat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.